En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 de la Biblia, en la versión Dios habla hoy, leemos: Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Saludos cordiales, bendiciones y la bienvenida, amiga, amigo, a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Hoy domingo 11 de agosto de 2024. Agradecemos a ti y a tu familia por conectarte a este servicio dominical, pues los consideramos nuestros principales invitados. Deseamos que pueda ser edificado con este tiempo de alabanza, adoración a Dios, oración y reflexión con su palabra. Preparado obviamente por la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. El pastor de nuestra iglesia, Yesiel Carvajal, nos trae la palabra de Dios dentro de la serie La incidencia de la iglesia en la vida de la congregación y de la sociedad. Ahora damos paso al espacio preparado para los niños y niñas de nuestros hogares. Que las promesas y bendiciones de nuestro Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Sean bienvenidos a este domingo del mes de agosto, segundo domingo del mes de agosto del año 2024. Seguimos con la serie de Primera Tesalonicenses. Estamos estudiando ya al menos 3 meses este precioso libro y el día de hoy me corresponde trabajar capítulo 5
versículos del 14 al 16. La palabra del Señor dice así, atención, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, es importante empezar este día diciendo que la palabra del Señor, en textos como los que vamos a ver el día de hoy, nos convocan a aquellos y aquellas que decimos que somos cristianos, cristianas, que nos congregamos en alguna comunidad o iglesia, más allá del país que sea, más allá de la lengua que se hable, nos orienta a cómo ser iglesia auténticamente, cómo vivir la vida con valores diferentes. A eso nos enseña la Biblia. Y el texto que estamos leyendo el día de hoy es un claro ejemplo de eso, de que este libro bendito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, norma de nuestra fe, doctrina y conducta, da justamente esos lineamientos para ser una comunidad alternativa en medio de otras que hay en la sociedad hoy. Es así que les invito a que en estos momentos pues entremos justamente al análisis de este texto. Miren, decir de manera general que si la iglesia viviera y practicara realmente estos valores, estas doctrinas, la incidencia que tendríamos como iglesia en la sociedad sería evidente y palpable. Eso lo vamos a ver hoy. Por ejemplo, en el primer texto que hemos leído, Primera Tesalonicenses 5:14, la palabra dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Oiga, el día de hoy, estos textos que vamos a estudiar, 2 versículos del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, capítulo 14 y 15, versículo 14 y 15 exactamente del capítulo 5, no tiene grandes misterios teológicos. No, habla de virtudes, de valores, de conductas que deben caracterizar a los hijos e hijas de Dios. En este caso, empieza diciendo que la iglesia debe amonestar a los ociosos. Los tesalonicenses son amonestados por aquellos que presiden en el Señor, según los versículos anteriores, los pastores, los servidores, y deben amonestarse unos a otros para su propia edificación espiritual. La iglesia es una comunidad que amonesta para edificar espiritualmente y para ayudar a que su gente, sus miembros, renacidos por la fe en Cristo, vivan de manera diferente. Y aquí Pablo hace un llamado a que los ociosos y ociosas sean amonestados. Sean amonestados. Bueno, obviamente, aquí amonestados quiere decir llamados la atención. ¿Ya? Sí, quienes quizá con el pretexto en esa comunidad de Tesalónica del inminente regreso del Señor Jesucristo habían abandonado sus trabajos y se habían constituido literalmente en parásitos de la comunidad cristiana, en parásitos y parásitas de la iglesia. Y aquí Pablo, preocupado, les dice: por favor, hay que amonestar a los ociosos. Hermanos y hermanas, las malas interpretaciones justamente de los eventos futuros, de la venida de Cristo, etc., hace que se deriven en formas de vivir equivocadas. Y eso es lo que pasó en esta comunidad del primer siglo. Esa mala comprensión del inminente regreso del Señor hizo que muchos de ellos dejen sus trabajos y entren en una vida sedentaria, pacífica,
de mucha meditación, oración, pero de vagancia. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 4:11, el mismo texto, pero el capítulo 4, verso 11 dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Sí, en vez de estar ociosos esperando la venida de Cristo, esta comunidad debía estar tranquila y trabajando con sus manos, en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus empresas, en su trabajo, en su oficina, en su taller, en sus quehaceres domésticos. Hermanos y hermanas, ¿quién dijo que los cristianos y cristianas somos una comunidad, un grupo de gente ociosa, espiritualista? Nada que ver. Por favor. Y aquí el llamado es que justamente no anden de manera desordenada. Miren, más adelante en 2 Tesalonicenses, Pablo insiste en la segunda carta a este grupo, cuando allá en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 6 en adelante, les dice esto: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses les insistió a que no vivan de manera desordenada, comiendo del esfuerzo de otros. Hay que trabajar con afán día y noche para no ser carga, no ser gravosos a otros. Acá, hermanos y hermanas, hay una ética de vida, una ética para la vida de aquellos que decimos andar en las cosas de Dios. Esta es una manera clara y evidente de testimoniar el evangelio del reino de Dios, no siendo personas ociosas, sino gente tranquila pero laboriosa, que trabaja con sus manos y que genera un pan digno para llevarse a la boca, ponerlo en la mesa y compartirlo. La práctica de estos valores del reino traerá bendición a la vida, a las familias y a las naciones. Somos llamados, hermanos y hermanas, a permear como sal y luz la práctica, la ética familiar, eclesial, barrial, territorial, nacional. Ahí estamos siendo sal y luz con la práctica de estos valores. Lo contrario es la vagancia, la picardía, la pillería, el robo, la estafa, todo aquello que vivimos a diario en este país del Ecuador, desde las más altas esferas del Estado, desde los sistemas de justicia corrompidos. Por favor, Pablo estima en sumo grado el trabajo y condena sin titubeos a los ociosos y ociosas, aunque estos no trabajen, con un discurso justificativo proveniente de la fe, dizque por motivos que ellos consideren espirituales. No, señores, en las iglesias no hay gente ociosa, no hay gente que no trabaje con sus manos. Es verdad que en el Ecuador hay desempleo y subempleo, como ustedes no tienen idea. Por más que el discurso del Estado sea que hay trabajo, eso es mentira. No hay trabajo, no se está generando fuentes de ingreso. A pesar de no haber trabajo, los cristianos no son ociosos. Buscan formas, las cristianas buscan maneras de cómo generar el pan digno a pesar de esas circunstancias. Eso es ser cristianos, cristianas. Eso es ser hombres y mujeres que han renacido por el evangelio del reino de Dios. Pero hay otra amonestación. 1 Tesalonicenses 5:14 dice:
que alentéis a los de poco ánimo. Alentar a los de poco ánimo. Saben que aquí la palabra, el verbo alentar, es el que se usa cuando los amigos y amigas de Lázaro fueron justamente a alentar a las hermanas de Lázaro que había muerto, allá en Juan 11:31. Y es el mismo verbo. Y que estos, los de poco ánimo, son los hermanos que con facilidad se desalientan en la vida cristiana. ¿Ya? ¿Sabe qué? Poco ánimo, en el original, habla de alma pequeña. ¿Ya? Sí, aquellos que tienen un alma pequeña, como sinónimo, ¿saben de qué? De poca madurez espiritual y que se desalientan permanentemente del caminar en la fe. A ellos hay que animar, dice la palabra. Hermanos y hermanas, estas personas, estos hermanos nuevos en la fe, no necesitan ser amonestados, exhortados, necesitan ser alentados, confortados. Sí, entre los de poco ánimo podrían hallarse los que estaban afligidos por la muerte de algunos familiares sin saber qué mismo va a pasar con ellos. Esto ya lo explicamos en un mensaje anterior. O puede ser que entre los pocos de ánimo que se habían desalentado, estaban aquellos que no entendían el día del advenimiento del Señor y estaban ahí, ¿no? Muy confundidos, tristes. Bueno, habían perdido el ánimo y había que alentarlos en la fe. Qué bonito. Oiga, la iglesia es una comunidad en la que no solo se dan amonestaciones, sino se da aliento. Comunidad en la que se conforta al que sufre por los problemas de la vida. ¿Quién no sufre por los problemas de la vida? Esta semana yo fui a un local comercial y yo sabía que trabajaba una hermana, pero no pensé encontrármela justamente en ese momento, y ella atiende en la caja de este local. Hermana, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo le va? Ay, pastor, es un día malo, me dijo, ¿no? Tengo la lágrima aquí, así que mejor ni me pregunte. Porque ella sufre con un tema de familia. Ahí, mientras ella me atendía, le trataba de dar palabras de ánimo, porque estaba desanimada. Estaba contrariada. Pareciera ser que esto de la palabra a veces no es que no les llegue a ella, sino a sus hijos, a su familia, y se desalientan. La iglesia es una comunidad en que tenemos que confortar, levantar, alentar al que sufre por los problemas de la vida. En la sociedad del día de hoy hay muchas personas necesitadas de aliento y consuelo. La iglesia debe ser la comunidad que lo hace a través de cada uno de sus miembros. Esto no es cuestión del pastor, no, es de todos. Darnos ánimo. Bendito sea el Señor, que en estos meses uno de los ministerios de la iglesia del Inca se ha potenciado grandemente. Es el ministerio de mujeres en el Inca. Y hay todo un equipo de visitación al que sufre, de llamada telefónica al que ya no ha venido. Y la idea es alentar, consolar, qué lindo, a los que han perdido el ánimo. Y qué bendición poder ver resultados de esto. Pero todos somos llamados, ya dije anteriormente, no solo a amonestar al ocioso, sino alentar a los de poco ánimo. Y hermano, hermana, que esto no suene un discurso repetido, pero el mundo de la pospandemia del COVID ha cambiado mucho. Hay personas que perdieron el empleo. Hay personas que fueron liquidadas, mandadas a la calle. Es un momento de mucho sufrimiento para muchos que después de 2 años no logran sobreponerse y han perdido el ánimo, pues la iglesia es auténticamente cristiana cuando deja de priorizar lo monetario, lo mercantilista, y justamente va en busca del que está con poco ánimo para alentarlo. Que el Señor nos encuentre fieles en esa misión. Pero miren el tercer llamado, la tercera disposición que da Pablo.
que sostengáis. Estoy en 1 Tesalonicenses 5:14. Que sostengáis a los débiles. Oiga, la iglesia debe sostener a los que están débiles. Bueno, ahí el verbo de sostener es antejomai, que quiere decir retener, aferrar, asirse, dedicarse también. Es decir, tener interés en algo o alguien, no descuidar, sino ayudar, apoyar, tomar, no dejarle que se vaya. Los débiles representan una condición diferente a los de poco ánimo. La debilidad en este caso no se refiere a lo físico, probablemente a lo moral, dice el doctor Núñez en su comentario Firmes en la Esperanza, para mí el mejor comentario en español de 1 Tesalonicenses. Debilidad moral. Sí, parece ser que estos cristianos tenían mucha tentación, los tesalonicenses, de volverse a ciertos cultos inmorales de antes. Y caían en esa debilidad que les llamaba el mundo. Y aquí Pablo dice, la iglesia debe sostener a esos hermanos. No mandarlos sacando, no terminarlos de expulsar, por favor. No, hay que sostenerlos, aferrarse a ellos, retenerlos. Lejos de despreciar a estos hermanos, hermanas débiles, los que poseen mayor fuerza espiritual, deberíamos apoyarlos, pues. No terminarlos de darlos contra el suelo, de meterles la patada de una vez que vayan al mundo, no, como muchas veces han hecho muchas iglesias. Hay que sostener a los débiles. Así que, hermanos, eso nos hace ser una iglesia diferente. Cuando somos una iglesia, como ya dijimos, que amonesta al ocioso, da aliento al de poco ánimo, pero también sostiene a los débiles. Y sigue el texto de la palabra que estamos estudiando. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, vuelvo a repetir, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Paciencia. Paciencia para con todos, nos pide la palabra de Dios aquí. A veces en la iglesia nos gana la impaciencia, sobre todo a los pastores, que damos la vida en las ovejas, en el rebaño, en la enseñanza, en la predicación y estamos bien a visitación, pero a veces no vemos resultados, o aparentemente no los vemos y perdemos la paciencia. Bueno, acá el apóstol vuelve a pensar en la congregación. Después de haberse referido específicamente a estos grupos de hermanos que eran ociosos, los que es de poco ánimo, los débiles, ahora dice, hay que ser pacientes para con todos. Macrotumeo es la palabra, o macrotumía, macrotumía, es la misma palabra que toma diferentes formas. Para paciencia en el Nuevo Testamento. Y se halla en la parábola, por ejemplo, de los dos deudores allá en Mateo 18:23. Cuando el siervo le ruega a su amo que le muestre macrotumía, paciencia, pues no la tiene él mismo cuando se la suplica su consiervo. El Señor ha sido paciente. ¿Saben qué? Nuestro Señor Jesucristo ha sido paciente. Él tiene macrotumía para con nosotros cuando dice, no se apresuren por pensar el fin del tiempo no va a llegar. No, sino que el Señor tiene paciencia, tiene macrotumía y espera que la gente se arrepienta. Es esperar. Y se espera lo mismo de nosotros para con los demás. ¿Qué tan paciente eres, hermano y hermana, contigo mismo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tus hijas, con tu jefe, con tus empleados? ¿Qué tan paciente eres con tus vecinos? ¿Qué tan paciente eres en la iglesia con los hermanos que están allí?
Ser paciente equivale también a ser lento en mostrar enojo o ira. Vuelvo a repetir, ser paciente también es ser lento en reaccionar con enojo, con ira. Es la capacidad de autodominarse frente a lo que causa irritación o indignación. Sí, o que puede producir de inmediato una acción violenta. Macrotumía es no perder el dominio propio, no reaccionar con rabia. Y a veces oímos justificadamente, es que me saca de casillas del otro. No es que el otro me saca de casillas, es que yo no puedo ser paciente. Hermanos y hermanas, acá en el Ecuador me parece que somos muy impacientes y somos muy explosivos, ¿no? Qué difícil es manejar en las calles acá. Si supieran aquellos que nos ven fuera del país, es un reto manejar en ciudades como Quito, como Guayaquil. Hay una explosividad, siempre se ve conflictos entre conductores que se insultan y todo. Se reacciona de inmediato. Bueno, en medio de ese pueblo que es tan impaciente, tan explosivo, nuestro Señor Jesucristo tiene a su iglesia, a quien pide que sea paciente para con todos. Con todos. No olvidemos, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, macrotumía, paciencia. Entonces, evidentemente, cuando estamos con poca capacidad de ser pacientes y por lo contrario somos muy explosivos, el Santo Espíritu no está llevando el fruto que espera en nuestras vidas porque no le dejamos, pues usamos muchos argumentos. Es que mi papá, mi abuelito y yo somos explosivos y así somos. Los fulanos de tales nos conocen como explosivos, como que si esa fuera una gran virtud. No, señores. El fruto del Espíritu, paciencia, debe estar en la vida de los hijos e hijas de Dios. Y una de las características del amor auténtico es la paciencia. Primera de Corintios 13:4, el amor es paciente. El amor, el ágape, es con macrotumía. ¡Qué lindo! ¿Y acaso los que están casados y casadas no me dan la razón que para poder mantener el matrimonio en paz hay que ser pacientes? Obvio que sí. De acuerdo a la ordenanza apostólica que estamos viendo, tenemos que ser pacientes para con todos. Es decir, con los hermanos en la iglesia y a los de afuera y con los de afuera, sea la casa, sean los vecinos, sea con todos. Entonces, una iglesia puede ser un reflejo e incidente en la sociedad cuando su gente sea paciente en sus relaciones cotidianas en el día a día. Eso va a llamar la atención en un mundo de gente tan impaciente y explosiva. ¿Y esta persona? ¡Wow! ¡Qué paciente que es! No saben que los hijos e hijas de Dios tenemos un Espíritu Santo en nosotros que nos hace tener macrotumía, es decir, paciencia. Ser pacientes para con todos. Adicionalmente, sostener a los débiles. Adicionalmente, alentar a los de poco ánimo, pero también amonestar a los ociosos. Seguimos con estas ordenanzas apostólicas. Ya vamos a terminar, tan pastorales, tan hermosas, que debemos practicar para ser una comunidad alternativa al día de hoy, inspirada en el Evangelio del Reino de Dios. Otra vez, 1 Tesalonicenses 5, ahora 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. La famosa y antiquísima ley del talión. O sea, que la pena ha de ser igual a la ofensa. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Saben qué? Eso queda excluido totalmente del espíritu auténticamente cristiano. Nuestro Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo,
Pero yo os digo, Mateo 5:38 en adelante, la exhortación de Pablo, hermanos, va dirigida a la congregación en general y en cierto modo hace a esta responsable por la conducta de cada uno de sus miembros. Hermano, hermana, esto es muy importante. La iglesia sí es responsable, hermanos, por la conducta de sus miembros. Tenemos un grado de responsabilidad, porque estamos enseñando la Escritura. Y debe haber paciencia, macrotumía, como ya dijimos, para ver frutos de la vida de los hermanos y hermanas. Eso es cierto. Pero ¿saben qué? Este es un tema clave. La iglesia no es una comunidad de personas vengativas. La iglesia no debe ser una comunidad de personas pendencieras. Tú no me saludaste, pues te aplico la ley del hielo. Y a veces pasa eso en las iglesias. En los liderazgos que están dirigiendo la iglesia. Hay revanchismo, hay politiquería sucia, hay mayorías para poder, por favor. Tú hablaste mal de mí, pues atente a las consecuencias. Yo no me metí contigo, pero tú te metiste conmigo, así que vas a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Mirando que ninguno pague a otro mal por mal. Si como iglesia, hermanos y hermanas, practicamos estas disposiciones que estamos viendo en la palabra de Dios, estaremos aportando a la construcción de mejores iglesias, de mejores familias, de mejores sociedades, por favor. Ahí estaremos siendo sal y luz. ¿Cuántas veces escuchamos en los noticieros del fin del día nocturnos acá, en Ecuador, en América del Sur, en América Latina, tantas noticias de venganzas políticas sucias, de venganzas oficializadas por medio de la justicia? O sea, esto ya abomba vivir por acá, hermanos y hermanas. Pero por eso el mensaje de la Escritura es contrahegemonía pura, pues en esta mañana se nos dice: no pagues mal por mal. Pero si nos desentendemos y seguimos actuando como personas que no han renacido por la fe en Jesucristo, no pasará nada. Y esto seguirá de mal en peor. Oh, esposo, esposa, cristiano, cristiana, no pagues mal por mal. Hermano, hermana, en tu trabajo, en tu ocupación, no pagues mal por mal. Hermanos, en la iglesia no paguemos mal por mal, porque a veces pasa que en la iglesia también se hace mal. No pagues mal por mal, perdona. Entonces miren cómo esta lista de principios, de valores que empezó con amonestando a los ociosos, se suma también a los de poco ánimo hay que alentar, se suma que hay que sostener a los débiles, no terminarlos de mandar sacando, se suma paciencia para con todos. Y ahora miren que nadie, a ninguno pague mal por mal. Hay que estar vigilante de esto en la iglesia. Alguna ocasión un hermano muy enojado dijo: yo no sé por qué tienen que meterse en mi vida privada. Hermanos amados, la iglesia está para mirar estas cosas. Y si uno sabe que están malas cosas, la iglesia está para ser una voz moral autorizada por el Espíritu Santo de Dios para llamar la atención. No hay que pagar mal por mal. Eso hay que estar vigilantes. Y finalmente, verso 15. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Este es el mandato. Seguir siempre lo bueno para con otros y para con todos. Vale la pena recordar en este punto la enseñanza de Romanos 12, 17 al 21. El cristiano no debe pagar mal por mal, no debe vengarse, sino esperar que el Señor en su debido tiempo se manifieste y haga justicia.
Es el privilegio y la obligación del discípulo de Jesucristo procurar lo bueno delante de los hombres y hacer el bien aún a sus enemigos. Fácil es repetir todo esto, pero muy difícil practicarlo en verdad, hermanos y hermanas. Sin embargo, el Señor nos ha enseñado en su palabra y por medio de su ejemplo que este es el camino del verdadero discipulado cristiano. Este es el camino. Estas son las prácticas concretas que la iglesia debe cuidar, que tú y yo debemos cuidar y practicar en nuestra vida. Que el creyente siga este camino podrá parecer a algunos impotencia o cobardía, pero en este caso de la renunciación cristiana, lo que es debilidad para el mundo es manifestación del poder de Dios, hermanos y hermanas. Sí, lo que es derrota según los hombres es victoria para Jesucristo. Al cristiano le es posible ser vencido por el mal, pero nunca podrá vencer el mal con el mal. Vuelvo a repetir, al cristiano le es posible ser vencido por el mal a momentos, pero nunca podrá vencer el mal con el mal. La palabra dice: vence con el bien el mal. Solo el bien puede triunfar sobre el mal. Romanos 12:21. El amor auténtico es el que no le hace mal sino bien al prójimo. Siempre lo bueno para con otros y para con todos. Hermanos, hermanas, preocupa mucho ver el estado de la iglesia el día de hoy en el mundo. No se puede generalizar mucho, ¿no? Decir todas las iglesias, no, pero preocupa ver que esta clase de enseñanzas prácticas, bíblicas, concretas, de expresión de la fe a través de nuevos valores, ha quedado de lado. Y hay mucho el día de hoy de mercado dentro de las iglesias, una pasión por el número, por el dinero, por ofertar buenos servicios, no tanto por la vivencia de la doctrina de la fe, que realmente marca una diferencia y da un testimonio en la sociedad. El día de hoy hemos sido claros en este mensaje. La iglesia es el colectivo de fe en que están los hijos e hijas de Dios renacidos por la fe en Cristo, y esa comunidad practica formas de ser y vivir y de relacionarse diferentes. Primero hemos visto que amonesta a los ociosos y promueve la laboriosidad a pesar de las circunstancias. Esa es la iglesia de Jesucristo. Segundo, es una comunidad que levanta, contiene a los que están desanimados por cosas adversas de la vida. Todos vivimos cosas adversas de la vida, hermano y hermana. La iglesia es esa comunidad que sostiene a los que flaquean en medio de las tentaciones que nos tientan a dejar el camino de Jesús y a volverse a lo de antes. La iglesia debe de ser paciente con aquellos que están en el seguimiento de Jesús. Jesús lo fue con sus discípulos. La impaciencia en los procesos de maduración espiritual han hecho perder vidas, familias para el reino de Dios. En la iglesia no debe haber espacio para las revanchas y ajusticiamiento entre hermanos, por favor. La iglesia es una comunidad de perdón y prudencia. Quien sigue a Jesús nunca busca venganza, deja en manos de Dios para que Él haga justicia. La iglesia es una comunidad en que su gente, por estar bajo la gracia efectiva de Dios, esa gracia redentora, sigue lo bueno, busca el bien común y bendice a la comunidad donde está. ¡Qué maravilla! Fácil decir todo esto, difícil vivirlo, pero estamos en el camino. Y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios lo vamos a lograr. Si usted es un cristiano, una cristiana en otras partes, practique la palabra. 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15 hemos visto este día. Vuelve a estudiar.
Tamice su vida con la palabra y viva diferente. Y si usted, amigo, amiga, no tiene a Jesucristo aún, justamente porque dice, uy, los cristianos son así, pare de eso. Cada quien dará cuentas de Dios así. De sí, perdón. Y usted también lo va a hacer. No solo sea un oidor olvidadizo de la palabra, sea un hombre o una mujer que oye, obedece y hace la palabra. Invite a Jesucristo a su vida. Dígale, Señor Jesús, ven a mi vida. Limpia mis pecados, Señor. Limpia mis justificaciones pecaminosas. Ven a mi vida, necesito redención. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Declaro con mi boca que tu sacrificio es suficiente para darme vida eterna. Ven, Señor Jesús. Limpia mis pecados, me arrepiento, hazme una nueva persona. Y guíame, Señor, a una comunidad de fe donde pueda aprender tu palabra. Amén y amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y que estos principios nos reten, nos convoquen y nos desafíen para vivir una vida como Dios manda. Bendiciones. Agradecemos a Dios por este tiempo más cerca de Él. Gracias al pastor Yesiel Carvajal, miembro del Consejo Pastoral de la YBI, Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, por compartir y edificarnos con la palabra de Dios. A ti también va nuestra gratitud por ser parte de este culto virtual. Gracias por sus diezmos y ofrendas. Puedes hacer tus depósitos y transferencias a la cuenta que ahora mismo está en tu pantalla. Esos recursos son utilizados, invertidos en el desarrollo del ministerio de la Iglesia, la YBI, Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Recuerda, los estudios bíblicos virtuales los días miércoles se mantienen a las 18:30. 6:30 de la tarde. Los domingos tenemos 3 cultos presenciales, a las 8 de la mañana, 9:30 y 11 de la mañana. Que la gracia y misericordia de Dios brillen en todos y cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo.